Voy a estar hablando acerca de la misericordia de Dios y quiero darles la definición de misericordia. Posiblemente personas que por primera vez nos visitan, y vamos a ver qué no es misericordia de Dios, porque mucha gente confunde la misericordia de Dios con lástima, y vamos a aprender que Dios no siente por el ser humano lástima. Lo que Dios siente por nosotros es misericordia, y le quiero dar algunas definiciones que creo van a enriquecer sus vidas en esta mañana. Misericordia significa cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto, por la cual perdona los pecados de las personas. Y en otras palabras, la misericordia de Dios es infinita. También la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica en el cristianismo, es uno de los principales atributos divinos. La misericordia es también un sentimiento de pena o compasión por los que sufren, que impulsa a ayudarles, y no pierda de vista esto, por favor, que impulsa a ayudarles o aliviarles en determinadas ocasiones, en la virtud que impulsa a ser benévolo en el juicio o castigo. Su etimología del latín misere, que significa miseria, necesidad, y cordis, que significa corazón, hacia los demás. Significa tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad. Y quiero entrar con un versículo que lo quiero usar como plataforma, porque ya que todos somos imperfectos y vivimos en un mundo imperfecto, todos vamos a experimentar fracasos y tropiezos en nuestra vida. Y creo que algo que puede modelar muy bien lo que quiero enseñar en toda esta serie es la historia o la vida de Pedro. Pedro modela muy bien, porque en esta serie vamos a hablar de tres cosas así rápidamente. Vamos a ver los fracasos de Pedro, ¿verdad? Las causas por las cuales vienen los tropiezos, los fracasos a nuestra vida. Pero también, número dos, ¿qué tengo que hacer cuando fracaso, cuando fallo, cuando las cosas no me salen como pienso? ¿Y a cuántos de nosotros acá podemos reconocer que muchas veces hacemos planes, pero estos planes no funcionan? Yo había planeado cambiarme, traía un cambio acá, pero no alcancé. Muchas veces las cosas no salen como planeas. Sin embargo, vamos a aprender qué hacer cuando vienen esos tropiezos a nuestra vida o esos fracasos, pero también vamos a ver qué hacer nosotros. Pero la tercera cosa que vamos a aprender en toda esta serie es qué es lo que hace Dios cuando estamos en esa condición de fracaso y de proceso, ¿verdad? O de tropiezo. Jesús también, vamos a aprender algo interesante. Cuando fue arrestado, dos de sus mejores amigos le fallaron terriblemente. La traición de Judas y la negación de Pedro, que es el mismo pecado pero en diferente manifestación. Y para esto quiero poner primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Quiero que lo leamos juntos. Fíjese bien dónde se gesta este versículo poderoso. Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran ¿qué? No lo escucho. Misericordia. Ahora note que dice gran. Aquí en este capítulo Pedro ya había entendido que era la misericordia de Dios. Ninguna persona puede entender la misericordia de Dios a menos que ésta esté en un fracaso, en un proceso de tropiezo. Pero cuando viene la misericordia de Dios, que nuevamente remarco, no es que Dios siente lástima por nosotros. Vamos a aprender que nuestro Dios no es así. Pero vemos aquí que después de muchos procesos y tropiezos que tuvo Pedro, que son los que vamos a analizar, para que nosotros, yo les quiero dar algunas sugerencias para que nosotros estemos muy alertas para no tener este tipo de tropiezos. Pero mira cómo escribe acá un hombre que tuvo fracasos, pero que después escribió un libro en las Sagradas Escrituras. Yo vengo a decirle acá, es muy probable que algunos de ustedes vengan de fracaso, de tropiezo,
y algunos están desanimados, pero tú puedes escribir un nuevo o una nueva historia en Ensenada con tu familia. ¿Cuántos creen que Dios no ha terminado con nosotros? Porque la obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar o la va a ir perfeccionando hasta terminarla. ¿Alguien me está escuchando aquí en esta mañana? Entonces fíjese bien cómo escribe Pedro acá: Padre nuestro, Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una, ¿qué? Esperanza, pero no solamente esperanza, dice la escritura acá, viva. Entonces nuevamente los que llevan notas, vamos a ver tres cosas importantes acerca de la misericordia de Dios. Uno, ya se las mencioné, las quiero reafirmar para que las escriba: ¿qué es lo que ocasiona los fracasos en nuestra vida? Dos, ¿qué deberíamos hacer cuando estamos en un proceso de fracaso? Y número tres, ¿qué es lo que hace Jesús cuando yo fracaso? Y quiero hablarte primeramente entonces de las causas. Te voy a hablar, cuando menos espero que el tiempo me alcance, 5 causas. Obviamente puede haber más, pero creo que son las que resaltan en las escrituras, que es lo que le pasó a Pedro. La primera causa del fracaso personal es cuando sobreestimamos nuestra fuerza. Mateo 26, 31 al 35. Esta misma noche, aquí Jesús les va a decir algo que va a pasar. ¿Cuántos saben que Jesús sabe el pasado, el presente y el futuro también? Él es omnisciente. Y Él acá les va a dar una palabra profética. Pero lo primero que vamos a ver acá en este versículo es la primera causa del fracaso personal. Es, nuevamente remarco, cuando sobreestimamos nuestra fuerza. Esta misma noche les dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán. Abro un paréntesis acá. ¿Cuántas veces, pobre Pedrito, ¿no? Hablamos de que Pedro lo negó, pero aquí dice la Biblia que todos los discípulos. Esta misma noche les dijo: todos ustedes, ¿qué? Pero a Pedro le damos duro, ¿no? Sin embargo, dice la escritura que a Jesús les estaba profetizando que todos lo iban a abandonar. Entonces, en el liderazgo, algo que tienes que aprender, y sobre todo los que están empezando grupos en casa, si a Jesús le pasó, te va a pasar a ti también. Entonces usted no tiene que sentirse mal cuando la gente que usted discipula, la gente que usted invierte tiempo en ellos, la gente que abre tu refrigerador, la gente que se lleva muy bien contigo, no te tome extraño que al final del día te terminen abandonando. Gracias por su entusiasmo. Esa está buena, ¿no? Porque está escrito, dice ahí en el mismo verso: heriré al pastor y se despreciarán las ovejas del rebaño, pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro. Aquí viene algo que no perdamos de vista, porque algo bueno, no me adelanto. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Pero ¿por qué dicen aleluya? Si al final del día lo abandonó. Y luego le dice: te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, o que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ahora, nuevamente, miren lo que Pedro está diciendo acá: aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron, o sea, no solamente Pedro fue el que dijo que, o sea, los 12 dijeron lo mismo que Pedro, nomás que al que le cayó la yuca fue a Pedro. Este pasaje en particular dice que todos dijeron lo mismo. No, Señor, si vas a morir, vamos a morir contigo. Yo por eso ya no me agüito cuando no lo siguen el rollo uno, porque quiero decirle que los más habladores son los que te terminan abandonando. Pero hay discípulos que te siguen así como no dicen nada, pero son fieles. Les dices: hay oración a las 5 de la mañana, aquí están.
Gracias por su entusiasmo. Les dices, hay oración los viernes a las 7 de la mañana, aquí están. Pero el que te dice, pastor, hombre, yo voy a estar contigo. ¿Se recuerdan de uno de los oradores que un día les pusimos una enseñanza que le dijo, no, mira, se empezaron a ir, hubo una división en esa iglesia y uno de sus brazos derechos, no, yo no te voy a abandonar. Y al final del día le presento una carta, ¿se acuerdan? ¿Sí se recuerdan? Y terminó abandonándolo. A todos nos puede pasar. Y esto pasa no solamente en el sector de liderazgo, pasa en las familias. Muchas familias divididas. Y mi intención en esta serie es que podamos salir adelante a pesar de los fracasos y tropiezos que podamos tener. Porque quiero decirle que muchas veces nosotros también fallamos como amigos. Porque podemos señalar lo que nos hacen a nosotros, pero muy pocas veces señalamos o nos señalamos a nosotros mismos cuando ofendemos. Y creo que esta enseñanza nos va a ayudar mucho a ser muy sabios, a no perder nuestras relaciones. Y si hemos perdido algunas relaciones, podamos tener la capacidad. Porque dicho sea de paso, el Señor nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Usted me está escuchando? Ahora, obviamente esto está hablando de reconciliar al ser humano con el Padre, pero también entre nosotros hay muchos conflictos y la tendencia de nosotros es mejor decir, ya no le hablo, lo bloqueo en el Facebook, ¿verdad? Pero ahí no, ¿qué onda entonces con la misericordia? ¿Verdad? Entonces si me has bloqueado, pues ya, hombre, libérame. Ahora, pregunta, esta es una pregunta. Muchos negocios, matrimonios, jóvenes, familias han fracasado por sobreestimar sus fuerzas. Y hay una frase muy común en esto: yo nunca haría algo como eso. A mí nunca me va a pasar. ¿Cuántos hemos visto gente así? ¿Cuántos hemos dicho cosas así? Ay, sí, ahí no levanta la mano. Entonces, cuando yo sobreestimo mis fuerzas, y ahorita vamos a aprender, y es algo que voy a estar remarcando, porque la tendencia de nosotros es fortalecer nuestras debilidades, pero algo que vamos a aprender en esta serie es que no tenemos que descuidar nuestras fortalezas, porque vas a aprender que una fortaleza tuya no bien cuidada puede venir a ser tu talón de Aquiles. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Entonces, no solamente tenemos que fortalecer nuestras debilidades, nosotros no tenemos que descuidar nuestras fortalezas, porque muchas veces por confiados se nos pueden quemar los frijoles, para que me entienda. ¿No dice el dicho que al mejor chef se le quema el fettuccine? Entonces, nuevamente remarco, yo nunca haría algo como eso, a mí nunca me va a pasar, y es algo que tenemos que quitar de nuestras bocas, no sobreestimar nuestras fortalezas, porque lo que tú estás declarando, al final del día va a ser lo que vas a venir haciendo. Primera carta a los Corintios dice 10:12, mira lo que dice la escritura acá: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Cuánta gente firme se sienta acá? ¿No se siente firme usted? El problema no es que yo me sienta firme, el problema es que no tenga cuidado. ¿Sí me explico? O sea, yo sé que hay gente aquí firme en su fe, pero este versículo, si lo vuelves a lanzar, está hablando, preste atención, no sea tan religioso, pues no se bloquee con lo que le estoy enseñando. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga que, o sea, tú tienes que estar firme. ¿Cuánta gente está firme acá ya con lo que le estoy enseñando? Usted tiene que estar firme en su fe, entonces usted va a ser de doble ánimo, que es movido como las olas de un lado para otro. Pero usted tiene que estar firme en su fe. ¿Cuánta gente firme en fe hay acá? ¿Puedo ver, hermano? ¿Cuánta gente firme hay acá? Ya está agarrando la onda. De lo que el verso me está diciendo, el que crea estar firme, tenga cuidado de no tropezar, tenga cuidado de no caer. Pero aquí tengo que enseñar a la gente a que tenga firmes sus convicciones, no mover sus convicciones, porque igual vamos a ver, bueno, no me adelanto,
Pero muchas veces el confiarnos, el decir a mí no me va a pasar, allí es el problema, porque fue lo que les pasó a los 12 discípulos. Todos dijeron lo mismo: no te voy a dejar, y si vas a morir, vamos a morir contigo. Al final del día abandonaron a Jesús. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque otra de las frases populares que encontramos es que más pronto cae un hablador, ¿qué? Y ahí nuevamente puedo aplicar esa sabiduría de afuera, porque el cojo tiene cuidado para no tropezar. El hablador habla por hablar. Igual eso pasa en las promesas, cuando estamos en proyectos de promesas. ¿Cuántos van a sembrar para el reino de Dios? Y, no, voy a dar esto. Y esos que hablan mucho, al final del día no dan nada. Aunque no diga amén. Entonces escriba esto, por favor. Cuando tú dices, eso no me pasará a mí, ya te tendiste una trampa. Cuando tú dices, eso no me pasará a mí, ya te tendiste una trampa. Segunda causa, y esto es algo que yo he aprendido. Como algo curioso, he estado rodeado de pastores que han caído en infidelidades. Se creyeron muy firmes, pero descuidaron su fortaleza. Voy a usar esta expresión, fortaleza. Se descuidaron en sus vidas espirituales. Y yo no puedo hacer alarde, y esto lo he venido aprendiendo. Cada vez que yo veo un caso de estos, yo no digo, ay, yo nunca haría eso. O sea, mi oración es: Señor, ten misericordia. Y de hecho, cuando oro con mi esposa, yo oro y cubro a mi esposa. Le digo: Señor, guarda a mi esposa del adulterio. Ella ora por mí también, porque eso es cerrar puertas. ¿Sí me estoy explicando? No es que me estoy haciendo el fuerte. Cuando Dios conoce mi vulnerabilidad, cuando sabe que soy vulnerable, entonces la misericordia de Dios viene a nuestras vidas y nos exalta. ¿Usted me está escuchando? Pero cuando usted es arrogante o soberbio, no, yo no voy a adulterar, y todavía usted juzga al que está caído, ¿qué le pasa a esa gente? Y faltos de misericordia, al rato terminamos igual. Porque dice la Escritura que Dios mira de lejos al altivo. Entonces voy a la segunda causa del fracaso personal. Es cuando no cuidamos nuestras fortalezas. Una fortaleza sin cuidar es una doble debilidad. Escriba eso, por favor, la vuelvo a remarcar. Una fortaleza sin cuidar es una doble debilidad. Y nuevamente remarco el número 2. Segunda causa del fracaso personal es cuando no cuidamos nuestras fortalezas. Nuestras fortalezas tienen que ser cuidadas. Si usted es fuerte en la oración, usted tiene que cuidar la oración, no confiarse. Si usted es fuerte en la lectura, usted tiene que seguir siendo fuerte ahí. Tiene que cuidar eso, pues. Si usted está viviendo en santidad con su esposa, no está viendo otras mujeres, y usted tiene esas fortalezas, tiene que seguirlas cuidando. Porque el día que usted descuide sus fortalezas por confiado, usted va a hacer o se está tendiendo una trampa. Pero aparte de eso, lo que dije acá es una doble debilidad. Entonces tu fortaleza al final del día, cuando no es cuidada, y le voy a poner ejemplos bíblicos, viene a ser una doble debilidad. Eso pasa en los deportes. Boxeadores que no se preparan por confiarse en su habilidad. Puede pasar aquí. Yo conozco mucha gente que confía nada más en su unción, pero no ensayan, no se preparan, y se suben acá, y a lo mejor son efectivos, pero a lo mejor no están rindiendo el 100% porque están descuidando su fortaleza. ¿Sí me estoy explicando? Entonces pasa a los pastores. Podemos hablar bien a lo mejor en público, pero si yo no cuido el don que Dios me dio, al final del día viene a ser una doble debilidad. Por eso dice la Escritura: diga el débil. Pero ahí le va, la viceversa. Dios se glorifica ¿en qué? En mis debilidades, ¿no es cierto? Pero en las fortalezas, ¿por qué no? Así me quedé yo cuando estaba sacando el tema.
Entonces, lo que esta serie nos va a ayudar es a no ser confiados. Ten mucho cuidado, porque al mejor cazador se le va la... ¿De dónde cree que sacan esos dichos populares? De los proverbios. Por cierto, le sugiero que lea un proverbio diario como un devocional. ¿Cuántos saben? El libro de Proverbios, algo que resalta en el libro de Proverbios es la sabiduría. Y dice la Biblia que la sabiduría está en las plazas. Mire, estoy agarrando dichos populares, porque la sabiduría está en todos lados, pero la sabiduría está esperando que alguien la pida, que alguien la busque. Alguien me está escuchando en esta mañana. ¿Y cuántos creemos en esta mañana que necesitamos sabiduría para mejorar lo que estamos haciendo? Yo necesito sabiduría para ser un mejor padre. Necesito sabiduría ahora para ser un mejor abuelo. Necesito sabiduría para ser un buen pastor, para ser un buen líder. ¿Usted cree que nada más fuimos a viajar a México para capacitarnos? Porque yo sé que la sabiduría anda por todos lados, y donde veo que hay un mover de Dios, yo soy un sagüeso y viajo. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría. Y eso es cuidar mis fortalezas. ¿Alguien me está escuchando aquí en esta mañana? Por eso usted tiene que actualizarse, estar al día. Si usted tiene un negocio, a lo mejor tiene 10 años que ni lo pinta. No, pero usted se confía en su habilidad. No, me van a venir a buscar porque yo doy buenos precios. Y en la cumbre aprendemos que tenemos que estarnos actualizando continuamente. Porque no podemos decir, ay, soy muy bueno en esto y soy muy bueno en aquello, cuando eso es necedad. Otra de las cosas que tú vas a ver en los proverbios es sabiduría, pero lo opuesto es la necedad. Cuando creemos que lo sabemos todo, cuando creo que la sé de todas a todas, ¿qué me vas a enseñar? El equipo que llevamos, estaban sorprendidos los líderes. Oye, sobre todo N. Ay, una mujer va a mover ahí el lado. Sí, una mujer, le digo. Supieras lo que sabe hacer esta chava, le dije. Gracias por su entusiasmo. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios por los líderes que se están levantando en esta casa? Escriba esto también, por favor. Esto de veras, no pierda de vista esto. A lo mejor no voy a dar todos, pero cuando menos quiero enfatizar esto, por favor. Esa misma fortaleza que te dio una gran victoria puede ser una piedra de tropiezo. Y yo escribí algo más. Dicho de otra manera, tus fortalezas pueden ser tu talón de Aquiles. Los tropiezos y fracasos por lo regular vienen después de una gran victoria. La vuelvo a remarcar. Los tropiezos y fracasos por lo regular vienen después de una gran victoria. Jesús, después que fue bautizado, rápidamente, inmediatamente después que fue bautizado, y eso fue una gran victoria, porque el cielo se abrió, ¿verdad? El cielo se abrió y el Padre dijo: he ahí mi hijo, en cual tengo complacencia. Usted se imagina ese marco, que nosotros lo leemos, sí, el cielo se abrió. Yo creo que la tierra ese día retumbó, porque el Padre estaba reconociendo a su hijo. ¿Sabe qué estaba reconociendo? Lo estaba exaltando. Es como cuando yo veo tocar a mi hijo y puedo ver que la habilidad que tiene, yo puedo decir: ese es mi hijo. El Padre estaba en el cielo, y cuando vio que fue obediente, porque no había que perdonar pecados por él, fue obediente. Incluso Juan el Bautista dijo: ¿cómo vienes a que yo te bautice? Y dijo Jesús: mira, Juanito, vamos a hacerlo, porque todo tenemos que cumplir, pues, en otras palabras. Entonces los cielos se abren ¿cuántos saben que cuando eres obediente los cielos se te abren a tu favor? ¿Alguien me está escuchando en esta mañana? Cuando tú eres obediente, cuando eres diligente, los cielos se pueden abrir a tu favor, y el Padre puede hacer la misma declaración delante de todos los ángeles: miren, ese es mi hijo en cual tengo complacencia. Esa en producción sería un aplauso retardado, ¿no, N? Si a Jesús le pasó, te va a pasar a ti. Elías, después de degollar a 800 profetas de Baal, le llegó un mail de Jezabel y después se fue a una cueva. Nuevamente remarco,
La tentación, el fracaso, el tropiezo, por lo regular, siempre va a venir después de una gran victoria. ¿Sabe cuándo yo soy más vulnerable? Yo lo he aprendido. Después de enseñar una enseñanza y he sentido que me he sentido débil. Es algo que no puedo explicar. Y a lo mejor los que predican pueden entenderme, pero bajas y he sentido esa vulnerabilidad. Eso. Porque no podemos hacer alarde y decir, wow. ¿Usted se imagina a Elías degollando a tanto profeta? Pero después recibe un correo de Jezabel y se mete a una cueva. David, después de continuas victorias, fue cuando adulteró. Y remarco, después de continuas victorias. O sea, David no había tenido una victoria, estaba conquistando reinos. O sea, llega al grado donde David ya no tiene que salir a la guerra, porque si usted lee el pasaje, que en tiempo de guerra David decide quedarse en casa. ¿Sabe qué es eso? Confianza. Porque en tiempo de guerra los reyes tenían que salir. Y hombres, y bueno, y aquí ya en mis sermones ya tengo que cambiarle, porque antes era muy común que el hombre adulteraba. Ahora la mujer, se me hace que ahí van en cuanto al adulterio. Entonces, preste atención. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que David no tenía una vida activa sexual? Si tenía un harem. Para los que no saben qué es un harem, es un lugar donde estaban las concubinas, no esposas. Las concubinas, donde había eunucos y hombres que los castraban para que cuidaran a las mujeres del rey. Entonces yo quiero decirle algo, que el problema de David no es que no tuviera una vida sexual activa. Es más, me atrevo a decir que era una de sus fortalezas de David. Tuvo mujeres como usted no se imagina, muchas. Entonces, si usted tiene una vida sexual activa, usted no puede decir, no, yo tengo una vida sexual activa, a mí no me va a pasar. Le pasó a David. Y no creo que usted tenga un harem. Es muy probable que a lo mejor tenga una o dos que no sepa, pero tenga cuidado, porque su maldad lo va a alcanzar. Y es importante que yo le diga esto: yo tengo una vida sexual activa, y porque tengo una vida sexual activa tengo que cuidarme. ¿Alguien me está escuchando aquí en esta mañana? Y hablar de estas cosas para muchos es, uy, ¿cómo te atreves a hablar en los púlpitos? Bueno, por no atreverte, pastor, a hablar de esto, tus jóvenes están saliendo embarazadas y líderes de tu grupo están saliendo embarazadas. ¿Sabe por qué? Porque hemos venido o reducido el evangelio solamente a hablar de fe y de tantas cosas, pero hablar de adulterio en la Biblia, cuando hay tantos ejemplos, que si no tomamos conciencia, nosotros vamos a venir a hacer una estadística más si no cuidamos. Por eso tú no puedes creerte fuerte en tu sexualidad y decir, a mí no me va a pasar, aunque tengas una vida activa sexual como David. Él tenía un harem. Es más, le doy una estadística, porque de David no se registra cuántas mujeres tuvo en ese harem. Del que sí se registró fue Salomón. Salomón tenía 700 esposas, ¿usted me está escuchando? Y 300 concubinas. 1000 mujeres, yo no sé cómo le hacía el cuate. ¿Y sabía usted que esas mismas mujeres que servían a dioses paganos lo desviaron de su fe al grado de hacer altares a dioses paganos? Entonces, si Salomón tenía un harem de 1000 mujeres, ¿sí o no es una fortaleza esa? No la está agarrando usted. ¿Alguien corre aquí 1 kilómetro diario? 5 kilómetros. 5 kilómetros, órale, luego me dices qué onda, ¿no? Pero si usted se ejercita en algo, usted viene a ser fuerte en eso. ¿Sí me explico? Entonces imagínate un cuate activo sexualmente. Era una fortaleza. Por eso dice, de hecho Salomón escribió esto: porque a muchos ha hecho caer heridos
y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Y se refiere a la relación extramarital. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque una fortaleza sin cuidar es una doble debilidad. Por lo regular, escriba esto que ya se lo dije, cuidamos nuestras debilidades, pero nunca nuestras fortalezas. Entonces usted necesita cuidar también sus fortalezas, porque por allí le puede venir el fracaso. Sugerencia, o le hago una pregunta. Déjame ponerte 2 ejemplos antes de ir a la pregunta. Sansón, su fortaleza fue o lo llevó a hacer el ridículo y a perder la vista. Se burlaron de Sansón. ¿Cuántos conocemos la historia de Sansón? ¿Sí? Los que no levantaron la mano, léanle el libro de los jueces. Sansón reveló dónde estaba su fuerza. ¿Cuál era su fuerza de Sansón? No lo escucho. Hasta aquí un día me puse una me puse una peluca para enseñarle un principio de los nazareos. ¿Se recuerda? Pues su greña, donde radicaba su fortaleza, fue la que lo exhibió. Se burlaron de él y perdió la vista. Y terminó su liderazgo. Voy a la cumbre y estoy hablando de liderazgo, ¿no? Wow. La cumbre te dimensiona. Y por último, Pedro negó a Jesús después de la última cena. O sea, después de esa victoria. Cuando leemos la última cena, yo he estado en cenas que marcan la vida, ¿no? Te atienden bien y todo eso. Yo me imagino que esa cena fue algo, la Biblia no registra mucho, pero conociendo a Jesús, yo creo que ese día terminaron a lo mejor algunos muy tristes, porque Jesús les había dicho que era la última cena. Pero de que algo pasó ahí sobrenatural pasó. Después de esa victoria fue cuando Pedro negó a Jesús. Entonces yo le hago una pregunta: ¿cuáles son sus fortalezas que necesita cuidar? Escríbalas, cuando menos 2, 3, que usted sabe que es bueno en eso, que usted no le invierte ya tiempo en eso. Eso yo lo veo mucho con la gente que trabaja conmigo, y de repente algunos sí los tengo que confrontar. Y le digo, tú dependes mucho de tu don, pero no ensayas. Te crees que eres muy picudo en eso y muy hábil, y es donde tenemos que aplicarle también cuidado a lo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos saben? Y esto esta fue una frase que me marcó en la cumbre, varias, pero siempre que voy a una cumbre hay frases que marcan y ¡pum!, brotan en mi espíritu y me hacen un rema en mí. Una de las frases que me bendijo mucho, uno de los oradores dijo, y esto lo sustrajo de Génesis, que Dios nos dio el don de la fructificación y la multiplicación. En otras palabras, los dones que tú tienes, porque si Dios te dio un don, es que quiere decir que en ese don tú vas a ser fuerte. Tienes que multiplicarlo. ¿Me está escuchando? Porque Dios nos dio el don de la multiplicación. ¿Se recuerda el que le dieron 5 hizo otros 5? ¿Me está escuchando? El que le dio 2 hizo otros 2, pero el que le dio 1 lo enterró y tuvo miedo y fue puesto en el lugar donde es el lloro y el crujir de dientes, porque no había entendido que también tenía el don de la fructificación y la multiplicación. ¿Cuántos creen que tenemos el don de la multiplicación en esta mañana? Por eso yo profetizo que te vas a multiplicar. Los de células, los de redes, profetizo que tienen el don de la multiplicación. Sus ojos van a ver cómo se van a multiplicar y vamos a llenar este lugar, no una, varias veces, en el nombre de Jesucristo. Y ahí hubo un aplauso, nomás que está dormido en esta mañana. Tercera causa del fracaso personal. Pero antes de ir a la tercera, le quiero dar una sugerencia. Nunca presumas que no te hará tropezar o caer eso donde tú te crees fuerte. No seas presumido ni arrogante, porque aparte te ves mal. ¿Está escuchando? Si está Javi acá, me puede ayudar en el piano, por favor.
Tercera causa del fracaso personal es cuando tenemos miedo de la desaprobación de los demás. Ejemplo, cuando quieres caerle bien a todos y sigues la corriente de todos, aun cuando sabes que están mal. Y usted va a aprender, yo lo he visto, y a mí esa gente me revienta. O sea, hay gente que está en un grupo de personas y se congracia con esas personas, pero esas personas no tragan a otro grupo de personas, pero esa persona resulta que sí congracia con los dos grupos. Entonces, cuando está con un grupo de personas y empiezan a hablar mal de ese grupo, dicen: oh, sí, cierto, no, esos vatos, esa gente de veras. Ah, pero va acá y se congracia con otro grupo. Eso pasa vengo viéndolo todos mis años de ministerio. Y acá se congracia y acá empiezan a hablar de aquello. Ah, no, sí, esto. ¿Por qué? Porque quiere quedar bien con todos. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Ahorita lo vamos a aprender. Pero usted tiene que ser determinante. Muchos siguen la corriente de la familia. Usted ahí la lleva, ya no se emborracha, ya no fuma, pero se junta. Y por querer quedar bien con el amigo, ¿qué? ¿Te agüitas? ¿Te dicen algo ahí en la congre? Entonces, por querer agradar a esas personas, se avientan el cigarrito, se avientan la chela. El silencio me dice que les estoy predicando en esta mañana. No, pero va acá a la congre. No, ¿verdad? Amén, aleluya, gloria a Dios. O sea, esa gente yo les llamo la India María, porque no son ni de aquí ni de allá. Mi nieta me secundó. Aleluya. Escriba esto también, por favor. Confundimos la misericordia con ser cobardes o hipócritas al no enfrentar a las personas. Usted va a tener que ser como Josué en ese sentido, porque un día usted va a estar con un grupo de personas que a lo mejor no es su ambiente. Pero quiero decirle que no a todos les vamos a caer bien. O sea, si yo no te caigo bien a ti, ese es tu problema. ¿Sí me explico? Pero si estoy en un grupo y están haciendo cosas que sé que no van de acuerdo a mis convicciones y me retan y me ofenden y aparte me desafían, mi convicción es confrontar a esas personas. Bueno, si tú piensas eso, es tu cuerpo, es lo que tú quieras, es tu dinero, pero yo voy a agradar a Dios. Vas a perder amistades, vas a perder, a lo mejor te van a dar la vuelta, pero tu papá te va a honrar y te va a bendecir. Dios está buscando gente así, determinante. Por eso Josué, los judíos empezaron a adorar a otros dioses, empezaron a desviar las tres cosas que vengo enseñándoles en la serie pasada. ¿Dónde estás? Inmoralidad sexual, injusticia e idolatría. Empezaron a ser idólatras, se empezaron a desviar, pero Josué no quiso agradarlos a ellos. Digo, bueno, ustedes si van a querer eso y van a ir en pos de dioses, está bien, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y Pedro tenía un problema de querer complacer a todos. Mira lo que dice la Escritura, Gálatas 2, 11, 14. Y le quiero enseñar algo poderoso acá, porque si algo que le admiro a Pablo, era un hombre que sabía confrontar las cosas. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara. Mira lo que Pablo está diciendo acá. Usted tiene que tener esta capacidad de echarle en cara a la gente cuando está mal. No importa que pierda una amistad. Usted no está para agradar a todas las personas, usted está para agradar a Dios. ¿Me está escuchando? Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, con este grupo, ¿no?
Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios del otro bando, de la circuncisión. ¿Por qué? Porque quería agarrar a los gentiles, pero también a los judíos. Y le vengo a decir algo: usted no va a agradarle a todo el mundo, y mucha gente no entiende eso. El que usted vaya a una escuela y el que estén todos uniformados no significa que todos sean iguales. El que usted esté sentado en la casa de Dios no significa que todos seamos iguales. ¿Me escuchó? Eso es lo que no entendemos muchas veces. ¿Sí lo leí todo? Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su ¿qué? Entonces, cuando tú estás con estos, pero también estás con estos, la Biblia te llama hipócrita. Se enoje conmigo, por eso los pastores nos odian. Yo nada más vengo a predicarte esto. Yo he estado en movimientos de pastores, en juntas, y me han hablado mal de amigos. Y digo, no está bien lo que estás haciendo, compadre. Pero cuando he estado con estos y con estos, he llegado a decir esto: oye, ¿te acuerdas lo que me dijiste de él? No tenías que decírmelo a mí. Aquí está él, díselo a él. Les cambia el rostro, algunos hasta se enchamucan. Pero nadie se atreve a hacer eso. Eso pasa en el liderazgo. Lo vengo viendo cuando no están los pastores vamos a juntarnos para hablar de algo, para orar por nuestros pastores. O sea, no tienen la capacidad de venir conmigo y decirme: mira, pastor, me caes gordo por esto, por esto, por esto, por esto, y me arreglo contigo. No, lo hablas a las espaldas. La Biblia te llama hipócrita. Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Otro grupo de personas, porque ya fuiste a contaminar y a rato se unen contigo, y por eso se dividen las iglesias. Aunque no digan amén. Esta ciudad está llena de oxos, cuerpo de Cristo mutilado por no entender lo que la Biblia nos enseña. Pablo dice: cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio, le dije a Pedro aparte. Dice así: le dije a Pedro delante de qué. Y esos pasajes como me gustan, porque a Pablo le importaba un pepino lo que pudiera pensar la gente. Él estaba cuidando el cuerpo de Cristo. ¿Usted me está escuchando? Yo he atorado a líderes así, y a mí me vienen con su filosofía barata de afuera, humanismo. Oh, los líderes buenos no exhortan en público. Cuando llega al cielo le dice a Pablo esa filosofía barata, humanista. Muchas veces vas a tener que enfrentar este tipo de situaciones, y no es agradable. No es agradable. Pero al final del día esto trae sanidad al cuerpo de Cristo. Delante de todos, fíjate. Si tú que eres judío vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Entonces, uno de los problemas que tenía Pedro es que quería agradar a todas las personas. Pregunto, ¿qué opinión es más importante para ti? ¿La de Jesús o las de las personas? Entonces, si es para ti más importante la opinión de Jesús, ¿por qué te comportas de una manera hipócrita con tus amigos? Porque no lo honras, porque para ti es más importante caerle bien a esa gente, que de hecho ya saben que te convertiste en un aleluya. Yo vengo a decirle que usted se debería sentir orgulloso de ser un aleluya, un hijo de Dios, portar bien en alto el nombre de Cristo.
y no corromper tus convicciones, mantenerte firme. Es ahí el problema. Deberíamos sentirnos orgullosos a quien servimos. Porque cuando pasa esto, cuando la opinión de los demás es más importante que la de Dios, pasan dos cosas, escríbalas. Uno, esa persona viene a ser un ídolo para ti. ¿Por qué? Porque es más importante que Dios. Y dos, vas directo al fracaso. Cuando tú te comportas de esa manera, vas a tener un tropiezo. De hecho, Jesús dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Y no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque vas a quedar mal con uno. Defínete. Si vas a seguir a Jesús o vas a seguir a tus cuates. Pero al final del día te vas a dar cuenta que el que dio la vida por ti fue Jesucristo. Proverbios 29-25 es una herramienta poderosa que deberíamos tener en nuestro refrigerador o en nuestro cuarto, no sé, pero dice la escritura: temer a los hombres resulta una trampa. Mucha gente le teme porque ¿qué van a decir? Pero mira lo que dice acá la escritura: pero el que confía en el Señor sale bien librado. Tú vas a salir bien librado aunque te critiquen, aunque te digan lo que te digan. Dios te va a hacer salir bien librado. Me voy a brincar al quinto porque ya no me alcanza el tiempo. La semana que viene le doy el otro. ¿Cuántos están recibiendo algo de parte de Dios acá? La quinta causa del fracaso personal es seguir a Jesús de lejos. Y seguir a Jesús de lejos garantiza tropiezo tras tropiezo y fracaso tras fracaso. Mateo 26, 57 al 58. Y voy a cerrar con esto. Mateo, me estoy adelantando un punto. Mateo 26, 57 al 58. Nada más adelanten las otras citas, por favor. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Seguir a Jesús de lejos va a provocar que vengas a fracaso. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana y muy frontal. ¿Qué distancia está entre Jesús y tu vida? ¿Sigues a Jesús de lejos? ¿Vienes acá un domingo nada más, pero en toda la semana no sigues a Jesús de cerca? En una serie yo les enseñé que si no nos acercamos, nos alejamos. Y el seguir a Jesús de lejos, yo pregunto, ¿no te has cansado de estar fracasando y fracasando porque crees que es en tus fuerzas, porque crees que eres muy hábil? Pero al final del día te das cuenta que cuando sigues a Jesús de lejos, vienes otra vez a fracaso. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios, porque a pesar de que vienes fracaso tras fracaso, tropiezo tras tropiezo, tú vienes a Jesús y Jesús te restaura, te levanta, te anima, te besa, te abraza, porque Él es un Dios de misericordia. Escriba esto, por favor. La distancia que manejes respecto a Jesús va a determinar tus logros y tus victorias. En otras palabras, mientras yo más cerca estoy de Jesús, tengo más garantizada la victoria. No puedes estar siguiendo a Jesús de lejos. Bartimeo era uno de los
los hombres que estaban por el camino, pero él tuvo que entrar en el camino y a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Puede que estés muy desesperado en este mismo instante. No sabes qué vas a hacer mañana con tu esposa, con tus hijos, no sé, con el dinero. Puedes estar como Bartimeo. Pero si hoy tú te atreves a decirle: Jesús, yo quiero caminar cerca de ti, ten misericordia de mí, ¿sabes qué? Vas a hacer que se detenga y puede provocar un milagro en tu vida ahora mismo. Ponte de pie en esta mañana. Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó. Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Esto es la causa de seguir a Jesús de lejos. Yo quiero decirte, no porque yo te lo decía, pero es mi Señor. Si tú caminas lejos de Jesús, no me importa si tienes cuenta en el banco, no tienes, si vienes de sangre azul, de real, no me importa. Si usted camina lejos de Jesús, un día usted va a estar llorando amargamente como Pedro. ¿Y por qué no hoy, si aquellos que están lejos de Jesús, que reconocen hoy en esta mañana y dicen: pastor, yo he estado caminando lejos de Jesús, he estado llorando amargamente, reconozco mi pecado, reconozco mi tropiezo, mi fracaso, ¿por qué no vienes a Él? Él está aquí para restaurarte, para darte una nueva oportunidad, para poner vestidos nuevos, para poner un anillo de autoridad, porque eres su hijo. Y la misericordia de Dios es mejor que la vida. Yo que usted estaría saliendo, correr al altar y decirle: Señor, hoy me acerco a ti en esta mañana. Nos acercamos a ti, Señor.